que nos hable en esta hermosa noche. Gracias porque nos bendices. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de esta noche titulado La oración para la calma. Así que si usted tiene Biblia, acompáñeme en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Antes de leerlo, quiero darle una pequeña recapitulación de lo que vamos a estar viendo en esta noche. 3 puntos conforman la palabra PAC. Punto número 1, el problema. Punto número 2, el antídoto. Y punto número 3, la consecuencia. La carta de Filipenses se escribió en un contexto un poco ansioso, un poco problemático. Así que quiero compartir rápidamente el contexto de la carta de Filipenses. Número 1, Pablo estaba sufriendo. En Filipenses 1:7 dice que la posición tradicional ha sido que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió la epístola. Es decir, Pablo estaba en una situación complicada que esto normalmente generaba ansiedad o generaba afán en las personas. En este caso, en la vida de Pablo. Número 2, pueblo preocupado. En Filipenses 1:30 dice que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, el pueblo ahora estaba participando del afán que estaba viviendo Pablo. Y número 3, el problema. Pablo tenía en mente la oposición que él mismo había encontrado en Filipos. Es decir, la carta de Pablo se encontraba en un contexto problemático o en un contexto de afán. Vamos a hablar de la ansiedad en este primer punto, el problema. La definición de la ansiedad en el diccionario bíblico dice que es un estado de agitación y inquietud o zozobra del ánimo. Número 2, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, es decir, en la mente. Vayamos a la Biblia. Hablamos la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer en este momento la primera parte del versículo 6. Por nada estéis afanosos. La palabra afanoso o afán también se conoce como ansiedad o problema. Y aquí encontramos ese problema. Pero Pablo dice, por nada estéis afanosos. En esta palabrita nada se encuentra tácito, es decir, se encuentra oculto todos esos problemas que albergan nuestras vidas. En Google puse cuáles eran las principales necesidades del ser humano. Y obsérvelo conmigo en la pantalla. Número 1, el dinero. Número 2, la salud. Y número 3, la familia. Estas 3 áreas conforman la parte más principal de los seres humanos. Pero Pablo aún así aconseja que no debemos estar ansiosos por esto. Es decir, no debemos estar afanados por el dinero que es esencial para satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Pablo también aconseja que no estemos afanados por la salud, que es nuestro bienestar físico y mental, que es fundamental para llevar o para desarrollar plenamente nuestras actividades. Y también Pablo aconseja que no estemos afanados por la familia. Es decir, por un familiar que esté peleado con nosotros, por un familiar que esté perdido allí en algún tipo de vicio o algún tipo de problema de salud. Pablo está diciendo que no debemos estar afanados por esto, que no debemos tener ansiedad en nuestras vidas. Y es difícil hacerlo, porque son nuestras necesidades básicas, es lo que define nuestras vidas. La familia, en la familia se construye la identidad de la persona, se protege su autonomía y es la base desde donde se proyecta el ámbito social. Es decir, es sumamente importante. La ansiedad tiene algunas causas. Es una respuesta imperativa de lucha o huida. Circunstancias estresantes de la vida y comportamiento aprendido. Es decir,
lo que acabamos de mencionar, cuando eso nos influencia a nosotros y nosotros empezamos a afligirnos, esto produce en nuestras mentes una respuesta de lucha o huida de estas circunstancias. Esto es la ansiedad. Esto es el afán que menciona Pablo. Algunos síntomas de la ansiedad: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Si usted nota, los síntomas de la ansiedad son destructivos a nivel físico y mental del ser humano. También aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, algunos problemas para concentrarse, algunos problemas para conciliar el sueño, algunos problemas a nivel de sistema digestivo, tener también dificultades para controlar la preocupación y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Es decir, estos son los síntomas que provocan la ansiedad en nuestras vidas. Si tú notas, esto es un problema presente en la vida de nosotros. Algunas consecuencias. ¿Qué es lo que produce la ansiedad en nuestras vidas? Cuando el trastorno de ansiedad no se trata, puede producir una serie de consecuencias físicas, cognitivas y conductuales severas. Es decir, puede afectar tu salud física, puede afectar tu salud mental y también puede provocar un trastorno a nivel de conducta. Estos efectos o consecuencias de la ansiedad están muy relacionadas con sus propios síntomas. Es decir, podemos mencionar que las consecuencias también son los síntomas. También puede producir pérdida de sueño, algunos trastornos en nuestro comportamiento y en nuestra área física. Algunos tipos de ansiedad, usted se puede ubicar en alguno de ellos. Trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Trastorno por estrés postraumático, TEPT. Y usted sigue leyendo allí trastorno de ansiedad, trastorno de fobia y un montón de tipos de ansiedades más. Si tú notas, Pablo está aconsejando a la nación de los Filipos que no estén afanosos, que no estén afanados, que no tengan ansiedad en sus vidas. Pero ahora que hemos entendido más la palabra ansiedad, nos damos cuenta que eso está también presente en nuestras vidas. El diario vivir, cuando te deja el bus, cuando no tienes dinero, cuando tu hijo se enferma, cuando llega un familiar que tiene problemas en su vida, y así sucesivamente, todos estos aspectos llegan a generar ansiedad en nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que no debemos estar ansiosos si es casi imposible no estarlo? Hoy no te vengo a aconsejar, no te vengo a dar la solución clínica. Eso es yendo a un psicólogo, en algunos casos a un psiquiatra o en algunos otros a un médico. Yo te vengo a dar una solución espiritual, ya que la ansiedad es provocada, nosotros lo sabemos que es provocada por el enemigo de nosotros y por el enemigo de Cristo. Nos tira dardos en nuestra mente, que esos pensamientos de autodestrucción, estos pensamientos de sufrimiento nos generan ansiedad. Entonces yo en esta noche quiero ofrecerte el antídoto para poder superar este estado de ansiedad en tu vida. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame en la Biblia. Vamos a leer la parte B del versículo 6 para los que acaban de conectarse con nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer en esta ocasión la parte B del versículo, es decir, la segunda parte. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nota que Pablo nos está dando aquí el antídoto. En su primera parte dice, no sean o no estén afanosos o ansiosos. Y después dice, si lo están, entonces haz esto en tu vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el versículo, ve conmigo al versículo, analízalo, entiéndelo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Podemos decir que estas peticiones son esos síntomas, esas causas de la ansiedad en tu vida.
Pablo te está diciendo, ve a Dios y dile, Señor, estoy ansioso, estoy afanado porque tengo un problema de salud, un problema económico. Eso es lo que te está diciendo Pablo. También agrega, delante de Dios. Es decir, una de las actividades, una de las soluciones que tú debes de tomar en cuenta es ir delante de Dios. Eso significa que debes buscarlo día a día. En cualquier momento tú tienes que ir a Dios, ir delante de Él y decirle, Señor, tengo este problema en mi vida. Si tú notas, con estos dos aspectos estás solucionando gran parte de ese problema, pero no lo soluciona totalmente. Pero Pablo te ofrece una segunda actividad que debes de hacer. Delante de Dios, dice el versículo, en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermoso esto. Debemos orar. Te hago la pregunta, ¿oras? Tú me puedes decir, sí, Esteban, yo oro. Yo oro por los alimentos, yo me levanto en la mañana, oro, Señor, gracias por este día, cuídame a ir a trabajar. Yo oro por los alimentos, Señor, gracias por estos alimentos. Yo oro en la noche, Señor, gracias por este día. Pero la oración es algo más. La oración no es simplemente decirle, Señor, gracias y Señor, dame. No. En esta noche aprenderemos cuál es el sentido de la oración. Vamos a ver el antídoto contra la ansiedad. Es posible hundirse, dice el comentario bíblico, es posible hundirse bajo la ansiedad debido a la irreflexión. Es decir, si tú no reflexionas sobre esto o si tú descuidas este aspecto, te puedes hundir bajo la ansiedad. Es decir, no solamente la ansiedad es un problema presente en tu vida, sino que se va a producir otro problema si descuidas la ansiedad. Se me viene a la mente una ilustración. Cuando se acerca la tormenta, esos rayos, esas nubes negras, y que tú presientes que viene la lluvia poderosa, vienen los vientos tempestuosos, hay un animal que abre sus alas, el águila. El águila abre sus alas y el viento sopla fuerte sobre la águila. Y lo que sucede es interesante porque el águila levanta sus alas y el viento empieza a elevar al águila lentamente. Es decir, el águila solamente se deja llevar y cuando está alto se da cuenta que la tormenta está debajo de ella, pero no le hace ningún tipo de daño. Nosotros debemos elevarnos ante la presencia de Dios y dejarnos llevar por el poder de Dios. Ponernos delante de Él y decirle, Señor, aquí te traigo este problema en mi vida. Aquí te traigo esta cosa que está corcomiendo mi mente. No presentemos nuestras peticiones o no presentamos nuestras peticiones ante Dios para hacerle saber nuestras necesidades. Voy a repetirlo para ti. Entiende bien lo que estoy diciendo en esta noche. No presentamos nuestras peticiones ante Dios para hacerle saber nuestras necesidades. Él conoce tus necesidades. Antes de que tú lo pidas, Él ya lo sabe. Y entonces la pregunta que viene a tu mente es, ¿y entonces para qué yo voy a Dios y le presento mis necesidades? Entonces, ¿para qué? En un libro muy interesante titulado Somos lo que hablamos, en el capítulo El poder terapéutico de hablar, en un trozo del libro menciona que hablar es la actividad humana más eficaz para proteger la autoestima, disfrutar de la convivencia y las relaciones efectivas y facilitar nuestro bienestar físico, mental y social. Está pues íntimamente relacionado con la buena salud y la satisfacción con la vida. Cristo sabía esto, Dios sabía esto en su sabiduría y Él dice, vengan a mí, presenten sus problemas, no para yo saberlos porque yo ya lo sé, sino porque ustedes a la hora de hablar conmigo, a la hora de conversar conmigo, a la hora de tratarme como un amigo y abrir su corazón,
Ustedes se están desahogando, ustedes se están sacando eso de adentro, ustedes están haciendo una terapia para que ustedes se sientan mejor. Es interesante este principio que encontramos. Hablar a Dios, con solo hablar a Dios, estás arreglando tu problema. ¡Wow! Es sumamente interesante. William en su comentario dice que el antídoto ideal contra la ansiedad es el abrir efusivamente el corazón a Dios. Me encanta la palabra efusivamente porque es con energía, es con ganas, es con necesidad de acercarte a Dios y abrir tu corazón a Dios. Con solo este hecho estás solucionando el problema de la ansiedad, ese problema que está carcomiendo tu vida en este momento. Quiero que hagas algo allí donde estás sentado, en el sofá, en la cama, y que traigas a tu mente esos problemas. Que traigas a tu mente esas dificultades, eso que te provoca ansiedad. Y que en este momento cierres tus ojos y le digas, Señor, traigo esto a tus pies. Esto es lo que está generando ansiedad en mi vida. Y con solo ese acto, tú estás trabajando para solucionar la ansiedad en tu vida. Dice aquí John Peter, vamos pues a la presencia de Dios y Él tranquilizará nuestro espíritu. Es decir, con solo ya ir a la presencia de Cristo, cuando entramos a ese territorio divino, Cristo está actuando en tu vida. Esto es maravilloso. Pablo nos aconseja en esta carta que cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Es decir, debes cambiar tus preocupaciones por oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece usted a preocuparse, cuando usted dice no tengo dinero, ya viene el 30 y tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la luz porque me la van a cortar, mi hijo está enfermo, no tengo dinero, no tengo salud, tengo este problema con mi familia. Cada vez que venga ese problema a su mente, ore. Vaya a Dios en oración. Deténgase en ese momento y empiece a orar. Y ese hecho, esa actividad en su vida que puede hacerlo una costumbre, un buen hábito, eso le va a ayudar a usted. Pero también Pablo menciona que siendo agradecidos con acción de gracias, ¿eso qué tiene que ver con el antídoto? Siendo agradecidos, menciona René en su comentario, siendo agradecidos, la acción de gracias manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará tu oración. Es decir, que cuando tú oras, tú le presentas ese problema a Cristo y le dices, Señor, gracias porque has hecho un milagro en mi vida. Esa acción, esa actividad, eso que tú estás haciendo, es una actividad, es una acción de fe. Dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta vendrá, aunque no podamos verla o tener algún indicio de que viene en camino. La acción de gracias es una parte de la oración y no debe estar ausente en el momento de adoración. La actitud habla de comunión con Dios, aprecio por lo que es y alabanza por lo que Él hará. Después de la oración o la adoración y la súplica viene la gratitud, o sea, la acción de gracias a Dios. Hemos visto que en nuestra vida hay un problema. Hay un problema activo, hay un problema actual en nosotros, llamado la ansiedad. Y si tú quieres solucionar esto, hay un antídoto. En pocas palabras o en poca palabra, orar. Ese es el antídoto. Pero ¿qué pasa cuando tú oras? ¿Qué pasa cuando consumes ese antídoto? Hay un tercer punto que quiero compartir para ir terminando en esta noche. Hay un tercer punto titulado consecuencia. Y ve conmigo a la Biblia, vamos a Filipenses, si tú acabas de conectarte en Facebook, en YouTube,
Vea la Biblia conmigo en Filipenses capítulo 4, versículo 7 y leamos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, al finalizar este tema, se cerrará la transmisión de Facebook y YouTube. Pero por vía Zoom estaremos haciendo una oración especial. Así que solicita el link por medio de las redes sociales, en el chat, para que puedas conectarte y unirte con nosotros para poder orar contigo. Hay un tercer punto titulado la consecuencia. Dice que la paz guardará la paz de Dios como un centinela, monta guardia ante el corazón y la mente para impedir que los pensamientos sufran de ansiedad. Es decir, la paz es un centinela. Un centinela era un soldado que se paraba ante el fuerte vigilando que no viniera el peligro. Eso es lo que hace la paz en tu corazón. ¿Cómo obtenemos la paz? Con el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La oración. Para poder entender esto que menciona Pablo en Filipenses 4:7, dice Howard que Filipos estaba guardada por una guarnición militar. Esto evidenciamos en Hechos 16, capítulo 2, versículo 12, y de allí a Filipos, es decir, en un viaje que realizaba Pablo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Esta última palabra, colonia, nos da la evidencia de que en Filipos era una colonia romana. Es decir, en Filipos había presente una guarnición romana, es decir, soldados acampando en Filipos para mantener el control de la colonia. Pablo se acuerda de esta situación, entonces hace una analogía de que la paz guardará nuestro corazón. Algo interesante que encontré investigando sobre la paz es que a la paz de Dios se le ha llamado la sonrisa de Dios que se refleja en el alma de creyente. Guarda esa frase en tu mente: la sonrisa de Dios que se refleja en el alma del creyente. Esto es lo que hace la paz en nuestras vidas. ¿Cómo obtenemos la paz? Mediante la oración. Hablemos un poquito de la paz para ir terminando en esta noche. La paz calmará todos nuestros temores sobre el futuro. Mencionan que la ansiedad es el exceso de pensamientos del futuro. Entonces la paz podrá calmar todos esos temores. También la paz no es una tranquilidad temporal o condicional. Recuerda que estamos hablando de la paz de Dios, porque el mundo da paz, pero la paz se acaba. Cristo nos ofrece paz a nosotros y es una paz para siempre. Es una paz que el mundo no conoce ni puede dar, según Juan 14:27. Y también algo muy interesante es que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que para que tú tengas la paz tienes que tener también al Espíritu Santo. La paz es algo que solamente los hijos de Dios pueden tener. Para finalizar en esta noche, quiero hacer una pequeña recapitulación. En nuestras vidas hay un problema actual que todos, y podría asegurar que todos, estamos sufriendo en la actualidad. La ansiedad es una lucha de todas nuestras circunstancias estresantes de nuestras vidas. Pero lo hermoso de esto es que hay un antídoto. El antídoto es ideal contra la ansiedad, es el abrir nuestro corazón efusivamente a Dios. Es decir, si tú vas a Dios, estás dándole la solución de la ansiedad. Y hay una consecuencia si realizas esto en tu vida: la paz calmará todos nuestros temores. En esta noche quiero invitarte a que si tú tienes algún tipo de problema, ve a Cristo. Entrégale todos esos problemas a Cristo. Si se te ha muerto algún familiar, si tienes algún tipo de cáncer terminal,
Si tu hijo anda en malos pasos y tú deseas con todo tu corazón que él tome buenas decisiones. Si tú hiciste un negocio y ese negocio salió mal y estás perdiendo un montón de dinero. Si en este momento tu hijo anda mal portado y te trata mal y se rebela en contra de ti. Si algún tipo de estos problemas o cualquier otro está en tu vida presente, quiero que vayas a Cristo y hagas una oración. Antes de finalizar, quiero que oremos. Mientras yo oro, repite estas palabras. Cristo puede ayudarme. Oremos. Señor Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque estás presente en nuestras vidas. Gracias porque tomas el control de nosotros y nos ayudas. Te entregamos todos esos problemas. Te entregamos todas esas dificultades en tus manos. Los ponemos a tus pies, Señor. Hazte cargo de eso. Y nosotros, de ahora en adelante, tendremos paz. Te buscaremos en oración. Gracias, Señor, porque estamos seguros de que tú actuarás en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú estás presente en nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.